Sobre la vida después de la muerte. Lo que voy a explicarles sobre el más allá y sobre la vida después de la muerte, todos son recuerdos, son imágenes e ideas que yo he vivido que me han inquietado. Es cierto aspecto forman parte de mis obras, y estas a fondo no son sino renovadoras intentos de dar respuesta a la independencia entre este mundo y el otro mundo. Nunca he escrito expressis verbis sobre una vida después de la muerte, pues tal es el caso tenido en justificar mis ideas y esto no se puede hacer. Ahora las expreso simplemente. Sin embargo, no puedo hacer más que exponer historias sobre el particular, Mythologian. Quizás es necesario la proximidad de la muerte para alcanzar la liberación expresaria para ello. Yo no deseo ni dejo desear que tengamos una vida después de la muerte y que tampoco es mi intención fomentar ideas de tal carácter, pero debo hacer constar, para dejar que hable la realidad que, sin quererlo yo, ni desearlo, me invaden ideas de este tipo. Yo no sé si son verdaderas o falsas, pero sé que existen y que pueden manifestarse al no ser que se repriman en virtud de ciertos prejuicios. Pero cierta prevención trata y daña el fenómeno total de la vida psíquica, que conozco muy poco para poder corregir por medio de un conocimiento mejor. Recientemente la razón crítica la ha hecho desaparecer, junto con muchas otras concepciones místicas. La idea de la vida posmortal, esto resultó posible porque actualmente los hombres casi se identifican exclusivamente con su conciencia y se imaginan ser únicamente de que sí mismos saben. Todo lo que tenga una idea de psicología puede darse cuenta de un restringido que es del saber. Racionalismo y doctrinarismo son las enfermedades de nuestra época. Ellas pretenden saberlo todo, pero se descubren mucho que las cosas hoy definimos como posible a causa de nuestro ilimitado punto de vista. Nuestros conceptos de espacio y tiempo tienen una validez solo aproximativa y que dejan cubierto amplio campo de discordancias absolutas. Teniendo en cuenta tales posibilidades, presto atención a los extraordinarios mitos del alma y observo los sucesos que me ocurren, indiferente a si concuerdan con mis premisas teóricas o no. Desgraciadamente, el respecto mítico del hombre se manifiesta en la actualidad muy esporádicamente. El hombre actual ya no es capaz de crear fábulas, por ello se escapan muchas cosas, pues es importante y saludable hablar también de las cosas incesables. Esto como una bella historia de espectros, que se cuentan cuando se ha sentado ante el fuego y la chimenea, fumando una pipa, lo que significan en realidad los mitos o historias de una vida después de la muerte, o qué clase de realidad está detrás de ellos, ciertamente no lo sabemos. No podemos decidir si todavía poseen alguna validez por encima de su valor de proyecciones antropomorfas. Más bien debemos comprender que no existe posibilidad alguna de conocer certeza acerca de las cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Nosotros podemos imaginarnos en absoluto otro mundo en circunstancias totalmente distintas, ya que vivimos en un mundo determinado a través del cual el espíritu y nuestras condiciones psíquicas son conformadas y configuradas. Estamos estrechamente limitados por una constitución innata y por ello estamos vinculados con este mundo, con nuestro ser y nuestra existencia. El hombre mítico pretende, sin embargo, un traspasar los límites. Científicamente responsable no puede admitirlo. Para el entendimiento, el mythologian es una especulación estéril. Sin embargo, para el espíritu significa una saludable actividad vital. Presta la existencia de un brillo que no quisiera perder. No existe, además, motivo suficiente alguno que justifica su pérdida. La parapsicología descubre una prueba científicamente válida para la vida que sigue después de la muerte en el hecho de que un museo se manifiesta, sea como un fantasma, sea por intermedio de una medium, y comunica cosas que conocidas exclusivamente por él, aun cuando existen casos perfectamente dignos de crédito. Queda de pie de la cuestión de que si el fantasma o la voz se identifican con el muerto con una proyección psíquica, y si la declaración concede realmente del muerto o quizás origina saber existencia del inconsciente. Pese a todas las consideraciones razonables que hablan en contra de la certeza de esas cuestiones, no hay que olvidar una cosa. Significa mucho para la mayoría de los hombres el aceptar que su vida tiene una determinada continuidad más allá de la cual existencia. Entonces viven más juiciosamente, les va mejor y se sienten más tranquilos. Se sienten siglos, se tiene todo un tiempo imaginable para derrochar. ¿Por qué entonces esta absurda precipitación? Naturalmente, esto no es válido para todos. Existen hombres que con experiencia necesitan una de inmortalidad, y para los que resulta horrible pensar que debería permanecer sentados 10.000 años sobre una nube y tocar el arpa. También hay, y no pocos, a quienes la vida les ha tratado mal y que sienten tal aversión a la propia existencia, que les resulta mucho más sugestivo el fin absoluto que continuar viviéndolo. Pero en la mayoría de los casos es apremiar la cuestión de la inmortalidad, tan inmediata y también tan inextinguible que hay que arriesgarse a formarse alguna opinión acerca de ello. Pero, ¿cómo es posible hacer esto? Mi hipótesis que somos capaces de ello nos ayuda de los datos del inconsciente nos envían, por ejemplo, en los sueños,
En la mayoría de los casos nos pegan a tomar en serio las cintilaciones del inconsciente porque estamos convencidos de la inestabilidad de tal cuestión. A este racional escepticismo opongo yo las siguientes consideraciones. Cuando no podemos llegar a saber algo, deberíamos plantearlo como un problema intelectual. Yo no sé por qué razón ha surgido el universo, ni llegaré a saberlo. Así, pues, debo plantear esta cuestión como problema científico-intelectual. Pero si se me ofrece esta idea acerca de ello, por ejemplo, a través de sueños o transferencias, debo tenerla en cuenta. Debo incluso arriesgarme a formarme una idea de ello, aunque siempre siga siendo una hipótesis o sepa que no podré demostrarla. El hombre debe de poder acreditar que ha hecho lo posible para fomentar una idea acerca de la vida después de la muerte, o hacerse una imagen, aunque sea a costa de reconocer su impotencia. Quien no lo hace ha perdido algo, pues lo que se le plantea interrogativamente es patrimonio antiquismo de la humanidad, un arquetipo, rico en vida misteriosa, que desea sumarse al nuestro para complementarse. La razón nos pone límites demasiado estrechos que nos exige vivir inclusivamente lo conocido, e inclusivo esto con limitaciones, en lugar de conocido, como si se conociera la auténtica dimensión de la vida. En realidad trascendemos día a día más allá de las delimitaciones de nuestra conciencia. Si nuestro conocimiento lo consciente vive en nosotros, cuando más prevalece la razón crítica, más pobre deviene la vida, pero cuando más inconstante, cuando más mitos podamos llegar a comprender, tanta más vida es integrada. La razón sobreestimada tiene en común en el estado absoluto lo siguiente: bajo su dominio se emprovece el individuo. Lo inconsciente nos ofrece una posibilidad al transmitirnos algo o aportarnos datos significativos. Afortunadamente es capaz de comunicarnos cosas que nosotros no podemos saber por lógica alguna. Piensen ustedes en los fenómenos sincrónicos, en los sueños premonitorios y en los presentimientos. Una vez regresaba de Bologna a casa. Era en una época de la Segunda Guerra Mundial. Llevaba un libro conmigo, pero no podía leer, pues en el instante en el tren se puso en movimiento y se presentó en mí la imagen de una persona ahogándose. Era el recuerdo de una desgracia ocurrida durante el servicio militar. En todo el viaje no pude librarme de esta imagen. Esto me inquietó y pensé, ¿qué ha sucedido? ¿Ha sucedido alguna desgracia? En Elder Chain me apeé y fui hacia casa preocupado todavía por este recuerdo. En el jardín correteaban los niños de mi segunda hija. Vivía con su familia con nosotros, después de que, a causa de la Segunda Guerra, tuvieron que regresar de París a Suiza. Todos me miraron con extrañeza y yo pregunté, ¿qué ha pasado? Me acordaron que Adrian, entonces el hijo menor, había caído del agua en un embarcadero y como no sabía nadar, por poco se ahogaba. El hermano de la mayor había salvado. Esto tuvo lugar exactamente en el momento en el que yo fui en tren invadido por mis recuerdos. Así, pues, mi inconsciente me había dado una advertencia. ¿Por qué? Pues, ¿no puede también darme la información sobre otras cosas? Algo parecido experimenté ante un caso de defunción en un familiar de mi mujer. Entonces soñé de la cama de mi mujer era más profunda una fosa con muros tapiados. Era una tumba y recordaba algo antiguo. Entonces oí un profundo suspiro, como cuando alguien expira. Una figura que se aparecía a mi mujer se incorporó en la tumba y lo surcó los aires. Llevaba una túnica blanca que había bordado extraños signos negros. Me desperté a mi mujer y le miré la hora. Eran las 3 de la mañana. El sueño había sido tan extraño que pensé inmediatamente en que pudiera anunciar una defunción. A las 7 llegó la noticia de que una prima de mi mujer había muerto a las 3 de la mañana. Con frecuencia no se trata solo de una advertencia, sino también de una prevención. Así, tuve una vez un sueño en el cual me encontraba yo en un garden party. Divisé a mi hermana, lo que me extrañó mucho, pues había muerto ya hacía varios años. También estaba presente conmigo un amigo mío muerto. Los demás eran conocidos que vivían todavía. Mi hermana se encontraba en compañía de una dama muy conocida mía, y ya en el sueño concluí que esta la última se encontraba evidentemente amenazada de muerte. Ya está marcada, pensé. En el sueño sabía quién era la dama y que vivía en Basilia. Apenas me desperté no pude recordar, pese a mis esfuerzos, de quién se trataba. A pesar de que el sueño la veía aún, repasé mentalmente a todos mis conocidos de Basilia y puse atención por si descubría quién era. Nada. Una semana más tarde recibí la noticia de la defunción de una amiga. Lo supe inmediatamente. Era a ella a quien había visto yo en mis sueños y todavía no había logrado recordar. Poseía un recuerdo vivo de muchas de sus peculiaridades, pues había sido durante mucho tiempo mi paciente. Hasta el año anterior de su muerte, sin embargo, cuando había intentado recordar todos mis conocidos de Basilia, no caía en ella, pese a que con toda la probabilidad debió ser una de las primeras que recordase.
Cuando se tienen experiencias de este tipo se toma un cierto respeto por las posibilidades y aptitudes del inconsciente. Sin embargo, hay que ser siempre crítico y saber que tales comunicaciones pueden tener también un sentido subjetivo. Pueden coincidir con la realidad o no, pero he experimentado que las concepciones que puedo obtener con motivo de tales indicaciones del inconsciente han arrojado luz y comprensión en el terreno de los presentimientos. Naturalmente no escribiré ningún libro sobre revelaciones, sino que reconoceré que tengo un mito que interesa y que me induce a plantear cuestiones. Los mitos son las formas más primitivas de la ciencia. Cuando hablo de lo que sucede después de la muerte, hablo con agitación interna y no puedo hacer sino contar sueños y mitos. Naturalmente puede objetarse previamente que mitos y sueños acerca de la continuidad de la vida después de la muerte no son sino fantasías compensatorias, que residen en nuestra naturaleza. Toda vida quiere eternidad. Contra ello no tengo más argumento que los mismos mitos. Por encima de ello existen indicaciones de que por lo menos una parte de la psique no se encuentra sometida a las leyes del espacio y del tiempo. Las pruebas científicas acerca que ellos aportaron los conocidos experimentos de Rhine, junto a incontables casos de presencias espontáneos, la percepción fuera del espacio y otras cosas de este tipo, de las cuales ya se les ha contado algunos ejemplos de mi vida, demuestran que la psique en ocasiones funciona más allá de la ley de la causalidad espacio-tiempo. De ello se desprende de nuestras concepciones un espacio y tiempo, y con ello la casualidad. Son imperfectas. Una imagen del mundo imperfecto debería, por así decirlo, ser ampliada con otra dimensión. Solo entonces podría aclararse unitariamente la totalidad de los fenómenos. Por ello los racionalistas insisten todavía en que hoy existen experiencias parapsicológicas, pues para ello se derrumba una ideología. Si tales fenómenos se presentan en general, la imagen del mundo racionalista queda invadida, porque es imperfecta. Entonces se plantea la posibilidad de una realidad de otro tipo para urgentes problemas existentes tras los fenómenos, y deberíamos aceptar que nuestro mundo con espacio, tiempo y casualidad se refiere a otro orden de las cosas, inferior o posterior en el cual son esencia de los de aquí y allí, ni los de antes y después. No veo ninguna posibilidad de discutir en que por lo menos una parte de nuestra experiencia psíquica se caracteriza por una relatividad de espacio y de tiempo. Al darse un reciente distanciamiento de la conciencia parece ascender a una absoluta ciencia del espacio y tiempo. No fueron solo mis propios sueños, sino también a veces los de otros, los que formaron a la creencia sobre una vida posterior a la muerte, que me hicieron revisar y me lo confirmaron. Fue especial de significado para mí el sueño que tuvo una muchacha de 16 años, 2 meses antes de su muerte. Llegaba al otro mundo. Allí había una aula en la que ella se estaba sentada. En los primeros bancos, sus amigas muertas. Reinaba expectación general. Buscó con la mirada al maestro o al encargado de la clase, pero no halló a nadie. Se le indicó que ella misma era la encargada, pues todos los muertos inmediatamente después de morir debían entregar un informe sobre sus experiencias de la vida. Los muertos se interesaban de sobremanera por las experiencias aportadas por los fallecidos y los sucesos decisivos que eran hechos y evoluciones de la vida terrenal. En todo caso, el sueño despertaba una desacostumbrada atención que difícilmente se hallaría en la Tierra. Nos interesamos apasionadamente por el resultado final psicológico de una vida humana, que en ningún caso, según nuestra postura, es digno de atención, al igual que la conclusión que ello pueda extender. Sin embargo, si el público se encontraba en un no tiempo relativo, en que transcurso, acontecimientos, desarrollo se han convertido en conceptos cuestionables, casi siempre se podía sentir interés justo por lo que en su estado le faltaba. En la época de este año, la difunta tenía miedo de su muerte y quería apartar cuanto antes la posibilidad de su conciencia. Sin embargo, es uno de los intereses más importantes de los hombres que envejecen al llegar a comprender esta posibilidad. Se les presenta, por así decirlo, una cuestión inaudible a la que pueden responder. A este fin debería poseer un mito de la muerte, pues la razón no demuestra más que la oscura fosa en la que se dirige. El mito, en cambio, podía presentarse otra imagen útil e ilustrativa de la vida en el país de los muertos. Si el hombre crece en ellos, o desconcede siquiera algo de crédito, tiene tanta razón como le falta, igual que aquel que no cree en ellos, mientras que se les niega a enfrentar con la nada. Al que se le obliga el arquetipo sigue en las huellas de la vida hasta la muerte. Ambos están en la incertidumbre, uno en contra de sus instintos, el otro en acuerdo con ellos, lo cual significa una considerable diferencia y ventaja a favor de este último. También las figuras del inconsciente son informales y necesitan al hombre, o en contacto con la conciencia para llegar a ser saber. Cuando comencé a ocuparme del inconsciente, las figuras de Elías y Salomé desempeñaron un importante papel. Luego se situaron en el segundo plano, aunque volvieron a aparecer al cabo de 2 años aproximadamente. Para mi mayor asombro,
no habían cambiado en absoluto. Hablaban y se comportaban como si, entre tanto, no hubiera sucedido nada en absoluto. Y sin embargo, en mi vida había ocurrido más hechos trascendentes. Hube de comenzar desde el principio, por así decirlo, y exponerlos y explicárselo todo. Esto me asombró mucho entonces. Más tarde comprendí lo que ya había sucedido. Ambos, durante aquel intermedio, habían permanecido en el inconsciente y en sí mismos. Se podría también decir, inmersos en la intemporalidad. Siguieron sin contacto con el yo y sus circunstancias cambiantes y por ello ignoraban lo que sucedió en el mundo de la conciencia. Ya muy pronto tuve la experiencia de que yo fuera a informar a las figuras del inconsciente, o a las que francamente inseparables de él, a los espíritus de los descarriados. La primera vez que experimenté una excursión en bicicleta por Italia la realicé en 1911 con un amigo. En nuestro regreso llegábamos desde Pavia a Arona, a la parte baja del lago Mayor, y pernoctamos allí. Teníamos la intención de recorrer el lago y luego, a través de Tesino, seguir hasta Faido. Allí queríamos tomar el tren a Zúrich, pero Narona tuvo un sueño que echó por tierra nuestros planes. El sueño me encontré en una reunión de ilustres espíritus de los primeros siglos y tuve una sensación semejante a la que luego experimenté frente a los presentimientos sublimes en mi visión de 1944 y que se encuentran en la Piedra Negra. La conversación tenía lugar en latín. Un señor en una larga peluca me habló y me planteó una difícil pregunta del cuyo contenido no logré acordarme al despertar. Lo comprendí, pero no dominaba suficientemente el idioma para responderle en latín. Esto me avergonzó profundamente, hasta el punto que la emoción me despertó. Ya al instante mismo de despertarme recordé que el trabajo entonces realizaba, Wadlgen of Symbol der Libido, y tuve el sentimiento de inferioridad por la pregunta no contestada que retomé. Inmediatamente el tren hacia la casa para explicarme este trabajo. Me hubiera resultado imposible proseguir la excursión en bicicleta y sacrificar allá todavía 3 días. Debía trabajar para hallar la respuesta. Solo tiempo después comprendí el sueño y mi reacción. El señor de la peluca era una especie de espíritu o antepasado muerto que me había planteado su pregunta y yo no supe dar respuesta. Entonces era todavía demasiado pronto. Hasta aquí aún no había llegado, pero tuve una vaga sospecha de que a través del trabajo de mi libro respondería a la pregunta. Me había sido planteada en cierto modo por mis antecesores espirituales con la esperanza que entonces oirían que en su época no pudieron experimentar. Debía situarse en los siglos siguientes. Si la pregunta y su respuesta hubieran existido en la eternidad desde siempre, no hubiera habido necesidad de esfuerzo y lo hubiera podido descubrir en cualquier otro siglo. Parece existir en la naturaleza un saber ilimitado que solo puede ser captado por la conciencia bajo circunstancias de tiempos favorables. Sucede, probablemente, como el alma del individuo tiene durante muchos años un presentimiento en sí, pero solo lo conoce verdaderamente en cierto momento posterior. Cuando más adelante escribí los Septen Sermons ad Morphus, fueron nuevamente los muertos los que me plantearon la pregunta decisiva. Regresaban, así se dice, de Jerusalén, porque allí no hallaron lo que buscaban. Esto me extrañó mucho entonces, pues según la opinión tradicional, son precisamente los muertos los que contienen el mayor saber. Se creen que son los muchos que nosotros, porque el dogma cristiano admite que, en la gloria, miraremos la verdad a la cara. Sin embargo, posiblemente las almas de los muertos no saben, sino que sabían en ese momento de su muerte y nada más. De ahí sus esfuerzos por penetrar en la vida y participar en el saber de los hombres. Frecuentemente tengo la sensación de que nos rodean y esperan saber la respuesta que les daremos a los vivientes. Es decir, de aquellos que sobreviven y viven en el mundo continuamente cambiante. Y recibir respuestas a sus preguntas. Los muertos preguntan, como si nos dispusieran la sabiduría total de la conciencia absoluta, como si tan solo pudieran penetrar en el alma corporal de los vivientes. El espíritu de los vivientes parece tener por lo menos una ventaja respecto de los muertos, concretamente, la capacidad de lograr conocimientos claros y decisivos. El mundo tridimensional en el tiempo y en el espacio me parece como sistema de coordenadas. Separan en ordenadas y abscisas lo que allí, en la temporalidad e inespacialidad, puede mostrarse quizá como una prefiguración de muchas facetas, quizás como una nube difusa de conocimiento acerca de un arquetipo. Se requiere, sin embargo, un sistema de coordenadas para posibilitar la diferenciación de diversos contenidos. Una operación de esta naturaleza nos parece incondecible en el estado de omnisciencia difusa o en el de una conciencia sin sujeto y sin localización de espacio y tiempo. El conocimiento presupone, como la procreación, una oposición, un aquí y allí, un arriba y abajo, un antes y un después. Si hay una existencia consciente después de la muerte, debe de transcurrir, me parece, en el sentido de la conciencia de la humanidad que tiene siempre una delimitación superior, pero movible,
Hay muchos hombres que en un instante de su muerte no solo se quedan por debajo de sus propias posibilidades, sino principalmente detrás de lo que ha sido comprendido por otros hombres de su época. De allí su penetración a alcanzar la muerte por parte de la conciencia que no consiguen de la vida. He llegado a esta opinión por la observación de sueños sobre muertos. Así, por ejemplo, soñé una vez que visitaba a un amigo que había muerto a los 14 días antes. En su vida no había tenido más que la ideología convencional y permaneció en una postura irreflexible. Su vivienda se hallaba en una colina, semejante a la colina de Tulling, junto a Basilia. Allí abajo un viejo castillo, cuyas murallas rodeaban la plaza con una pequeña iglesia y algunos pequeños edificios. Me recordaba la plaza del castillo de Rapsowell. Era en otoño. Las hojas de los viejos árboles tenían un color dorado y los tibios rayos del sol iluminaban el cuadro. Allí estaba sentado frente a una mesa mi amigo con su hija, que había estudiado psicología en Zúrich. Yo sabía que ella le explicaba algunas nociones de psicología. Él estaba tan fascinado por lo que ella decía que me saludó con un ligero movimiento de mano, como si quisiera hacerme comprender. «No me molestes». El saludo era a la vez una negación. El sueño me decía que ahora él debía realizar lo que su vida existencia psíquica. De un modo naturalmente ignorado por mí, debía hacerle lo que nunca había sido capaz de hacer por mi vida. Posteriormente, al recordar el sueño, me vinieron a la mente las palabras «santos anacoretas esparcidos por las montañas». Los anacoretas en escena final de la segunda parte del Fausto son como una representación de los diversos grados de evolución que se complementan y elevan recíprocamente. Otra experiencia sobre la evolución del alma después de la muerte la tuve cuando, aproximadamente un año después de su muerte de mi esposa, me desperté de pronto en una noche y supe que no había estado en su casa, al sur de Francia, en la Provenza, y había pasado todo el día con ella. Ella realizaba allí estudios sobre el Santo Grial. Esto me pareció significativo, pues ella había muerto sin haber terminado el trabajo sobre este tema. La explicación a nivel subjetivo, mi ánima no había terminado todavía el trabajo comprendido por ella. No se dice nada, pues sé que aún no lo he terminado. En cambio, la idea en que la mujer después de muerta trabajaba todavía en su ulterior evolución espiritual, lo que siempre es dable imaginar, me pareció razonable, y por ello el sueño fue algo tranquilizador para mí. Representaciones de este tipo son naturalmente incorrectas y dan una imagen insuficiente, como un cuerpo proyectado en una superficie, como, en la inversa, la construcción de una figura tradicionalmente a partir de su cuerpo. Parten en la definición de un mundo tridimensional para tratar de explicárselo a ellos mismos. Al igual que las matemáticas nos escatiman esfuerzos para crear una expresión de relaciones que superen todo empirismo, también es propio de una fantasía disciplinada proyectar imágenes de lo inapreciable según sus principios lógicos y basándose en un dato empíricos. Por ejemplo, lo manifestado en sueños. El método empleado para ello es el del real no necesario. ¿Cómo lo he llamado? Representa el principio de la amplificación en el significado de los sueños, pero puede demostrar fácilmente el enunciado de los números sencillos. El 1 es como primer numeral, esta unidad, pero también es la unidad, el uno todo, el único, el sin dos, el no numeral, sino también la idea filosófica o un arquetipo atribuyente de Dios. El monos. Es correcto que el entendimiento humano haga tales declaraciones, pero se encuentra determinado y vinculado por la representación del uno y sus implicaciones. No se trata en otras palabras de manifestaciones arbitrarias, sino que se encuentran determinadas por la naturaleza del uno y son por ello necesarias. La misma relación lógica podrá realizarse teóricamente en todas las demás y presentación numéricas, pero pronto llega a su fin a causa de una creciente cantidad de complicaciones que se hace interminable. Cada unidad posteriormente aporta nuevas propiedades y modificaciones. Así, por ejemplo, es una propiedad del número cuarto en el que se solucionarse todavía las ecuaciones de cuarto grado, pero no, en cambio, las de quinto grado. Es, pues, una expresión necesaria, el número 4 que construye en el punto culminante y a la vez al fin de un aumento precedente. Así, con las unidades posteriores se plantean una o varias universidades, nuevas propiedades de la naturaleza matemática, que complican hasta un punto la expresión de que no pueden ya ser formuladas. La serie infinita de los números corresponde a un número infinito de criaturas individuales. Se compone igualmente de individuos y, ya, las propiedades de sus 10 miembros inician la representación. Si es que algo la representan, una cosmología abstracta de monos. Pero las propiedades de los números son a la vez propiedades de la materia, por ello ciertas ecuaciones son capaces de preceder el comportamiento de la materia. Por ello, quisiera atribuir también a estas expresiones matemáticas de nuestro entendimiento la posibilidad de señalar realidades de tipo inaprecible. Me refiero, por ejemplo, a las creaciones de la fantasía que difundan el consentimiento del consensus omnium, o que por la gran fantasía las particulares son excelentes.
y a motivos arquetipos. Hay ecuaciones matemáticas de las que se ignora la realidad física corresponden. Igualmente existen realidades míticas ya que al principio no sabemos a qué la realidad psíquica se refieren. Así, por ejemplo, se han planteado ecuaciones que determinan la turbulencia de los gases al calentarlos, antes de que ellos hubieran investigado exactamente. Desde hace mucho tiempo existen mitologemas que expresan el transcurso de ciertos procesos descrecientes que solo actualmente podemos reconocer como tales. El grado de conciencia que se alcanza constituye, me parece, el límite superior en el conocimiento al cual también los muertos pueden llegar. Por ello, la vida terrenal tiene tanta importancia que es tan decisivo que el hombre transmite en el momento de la muerte. Solo aquí, en la vida terrenal, donde los extremos se tocan pueden revelarse la conciencia general. Esto parece ser la misión metafísica del hombre, que sin embargo solo puede cumplir claramente con su mitología. El mito es el grado de transición inevitable e imprescindible entre el inconsciente y el conocimiento consciente. Se afirma que el inconsciente sabe más por la conciencia, pero es un saber de tipo esencial, un saber en la eternidad, casi siempre sin relación con el aquí y el ahora, al margen de nuestro lenguaje racional, solo cuando damos la oportunidad de amplificarse, tal como se mostró anteriormente en el ejemplo de los números, penetra en el reino de nuestro entendimiento, se nos hace perceptible un nuevo aspecto. Este proceso se repite de modo convincente en cada análisis de un sueño que realizamos. Por ello es tan importante no tener opiniones preestablecidas doctrinamente sobre la expresión de los sueños. Tan pronto como se presenta una monotonía del significado, se sabe la interpretación se ha vuelto una doctrina y por ello infructuosa. Aunque no sea posible aportar una prueba válida sobre la vida del alma después de la muerte, existen, sin embargo, vivencias que dan qué pensar. Yo lo defino como signos, sin pretender ser lo suficiente osado para atribuirles el significado del conocimiento. Una vez estaba despierto por la noche y pensaba en la repentina muerte de un amigo que había sido enterrado en el día anterior. Su muerte me preocupaba mucho. De pronto tuve la sensación de que estaba en mi habitación. Me parecía como si estuviera a los pies sobre la cama y me pidiera que fuera con él. No tuve la sensación de aparición, sino se trataba de una imagen visual interna de él, que me expliqué como una fantasía. Hube de preguntarme, ¿tengo alguna prueba acerca de que esto se trata de una fantasía? Si no fuera por una fantasía, mi amigo estaría aquí realmente y, en cambio, si yo lo creía una fantasía, ¿no sería esto una insolencia? Sin embargo, tampoco disponía de prueba alguna de que se tratara de una aparición, es decir, de que estuviera verdaderamente aquí. Entonces me dije, fuera demostraciones, en lugar de explicármelo como una fantasía, con igual derecho a aceptarlo como aparición y siquiera concederle realidad. En el instante que pensé esto, él se fue hacia la puerta y me hizo señas de seguirlo. Debía, por así decirlo, cooperar, pero esto no estaba previsto. Por lo tanto, hube de repetir mi argumentación. Solo después de ello, lo seguí en mi fantasía. Me condujo fuera de la casa, al jardín, a la calle y finalmente a su casa. En realidad su casa estaba a una distancia de 100 metros de la mía. Entré y me condujo a su despacho. Se subió al taburete y señaló el segundo de los 5 libros encuadernados en rojo que estaba en el segundo estante superior. Luego la visión desapareció. Yo no conocía su biblioteca y no sabía qué libros poseía. Además, desde abajo no había podido ver el título del libro que me señalaba. En caso me pareció tan extraño que, en la mañana siguiente, fui a ver a la viuda de mi amigo y le pregunté si podía permitir echar una ojeada en la biblioteca del difunto. Realmente bajo la estantería vista en mis sueños había un taburete y vi desde abajo los 5 libros encuadernados en rojo. Subí al taburete para poder leer el título. Eran traducciones de la novela de Emily Zola. El título del segundo volumen decía El legado de los muertos. El contenido me pareció intrascendente, pero el título guardaba una relación sumamente importante con mi vivencia. Tuve otra vivencia que me dio que pensar. La tuve ante la muerte de mi madre. Cuando murió, yo me encontraba en Tesino. Quedé sobrecogido por la noticia, pues su muerte llegó inesperadamente. La noche anterior de su muerte tuve un sueño terrible. Me hallaba en un bosque espeso, tenebroso. Había enormes bloques de roca entre imponentes árboles, propios de la selva virgen. Era un paisaje heroico, primitivo. De repente oí un silbido estridente que parecía sonar a través del universo. Las rodillas me temblaban de espanto. Entonces se oyó un ruido en el matorral y saltó un enorme lobo con terribles fauces. Su visión me heló ante la sangre a las venas. Pasó ante mí como una flecha y yo supe que el cazador salvaje le había ordenado que capturara a su hombre. Me desperté con espanto de muerte y al día siguiente recibí la noticia de la muerte de mi madre. Raramente me ha impresionado tanto como un sueño de este tipo, pues, considerado superficialmente, parece significar que el demonio que fue en búsqueda de mi madre, en realidad,
Sin embargo, el cazador salvaje era el cazador de los bosques, que aquella noche, en los días 28 de enero, cazaba con sus lobos. Era Wotan, el dios de los antepasados alemanes, quien reunía a mi madre con sus antepasados. Solo por los misioneros cristianos Wotan se convirtió en el diablo. En sí mismo es un dios importante, un Mercurio o Hermes. Como supieron muy bien los romanos, un espíritu de la naturaleza que surgió nuevamente en la leyenda del Grial del Merlín, y, como espíritus mercurials, se convirtió en un ascado buscado por los alquimistas. Así, el sueño decía que el alma de mi madre había sido escogida en aquella gran relación del mismo, a la otra parte del mundo cristiano moral, es decir, al conflicto antagónico que abarca a la totalidad de la naturaleza y el espíritu. Marché de inmediato a casa y cuando de noche estaba sentado en el tren, experimenté una sensación de gran tristeza, pero en el interior de mi corazón no podía sentirme triste, y concretamente por una extraña razón, durante todo el viaje oí continuamente música de baile, risas y charlas alegres, como si celebraran una boda. Esta vivencia se encontraba en grasa oposición en la terrible opresión del sueño. Ahí se oía la alegre música, risas gozosas y me resultaba imposible abandonarme a la tristeza. Constantemente la tristeza quería embargarme, pero de nuevo me sentía entre alegres melodías. Era un sentimiento de calor y alegría, por una parte, y espanto y tristeza por la otra. Un incesante cambio de constantes afectivos. La oposición se explica porque la muerte aparte se representa como un punto de vista del yo en un parte del alma. Por el primero caso parece una catástrofe, es decir, como si poderes despiadados y malos hubieran exterminado a un hombre. Ciertamente la muerte es una terrible brutalidad. No hay que dejarse engañar acerca de esto, no solo como acontecimiento físico, sino mucho más como un psíquico, un hombre que destrozado y permanente en el glacial silencio de la muerte. Ya no existe más esperanzas de relación alguna, pues todos los acestos han roto. Hombres a los que deberían una larga vida desaparecer a la mitad de su vida y hombres inútiles alcanzar una avanzada edad. Esto es una cruel realidad que no debe paliarse. La brutalidad y arbitrariedad de la muerte puede amargar a los hombres hasta un punto en que concluyan que no existe Dios misericordioso alguno, ni justicia ni bondad. Sin embargo, bajo otro punto de vista, la muerte aparece como un suceso alegre, un misterio. El alma alcanza, por así decirlo, la mitad que le falta, alcanza su plenitud. En los sarcófagos griegos se representaba el elemento alegre por medio de bailarinas, en las tumbas etruscas por medio de banquetes. Cuando murió el piadoso cabalista Rabbi Simon ben Jochai, sus amigos dijeron que celebraban sus bodas. Todavía hoy existe cierta costumbre en algunos lugares que celebrar el Día de Difuntos en picnic en los cementerios. Todo esto expresa la sensación de la muerte en una realidad de una fiesta alegre. Ya un par de meses antes de la muerte de mi madre, en septiembre de 1922, tuve un sueño que se refería a esto. Se trataba de mi padre y me impresionó mucho. Desde su muerte, es decir, desde 1896, no había soñado más con él. Ahora aparecía nuevamente en un sueño, como si regresara de un largo viaje. Parecía rejuvenecido y no parentalmente autorizado. Fui con él a mi biblioteca y me alegré enormemente de saber cómo le había ido. Especialmente me alegré de presentarle a mi mujer y a mis hijos, de mostrarle mi casa y explicarle todo cuanto había hecho en este tiempo y lo que había llegado a hacer. Quería informarle también del libro de los tipos, que había escrito de joven, pero vi inmediatamente que todo esto no era posible, pues mi padre parecía preocupado. Evidentemente quería algo de mí. Me di cuenta claramente de ello y yo mismo me contuve. Entonces me dijo que deseaba consultarme, pues que yo era psicólogo, y concretamente acerca de mi psicología matrimonial. Me dispuse a darle una larga explicación acerca de las complicaciones del matrimonio, y entonces me desperté. No podía comprender bien mi sueño, pues no se me ocurría en qué relación podía tener con la muerte de mi madre. Esto solo lo vi claro cuando ella murió repentinamente en enero de 1923. El matrimonio de mis padres no fue un convenio feliz, sino una prueba de paciencia lastrada por muchas dificultades. Ambos cometieron errores típicos de muchos matrimonios. Por mi sueño hubiera permitido prever la muerte de mi madre, después de su ausencia de 26 años. Se presentaba a mi padre en el sueño en casa al psicólogo en busca de ideas y conocimientos acerca de los problemas matrimoniales, pues había llegado el tiempo para él de volver a plantarse el problema. En su estado temporal no había adquirido mejores opiniones, y debía por eso dirigirse a los vigentes, que bajo circunstancias distintas podían haber obtenido algunos nuevos puntos de vista. Así habla el sueño, indudablemente. Hubiera podido conseguir todavía mucho más penetrado en su sentido subjetivo, pero ¿por qué lo soñé precisamente a él antes de la muerte de mi madre, de la que no tenía idea alguna? Se ajusta claramente a mi padre, con quien me unía una simpatía que se acrecentó con los años, dado que el inconsciente tiene mejores fuentes de información a causa de su propio espacio-tiempo-relatividad que la conciencia, la cual solo dispone de las percepciones sensoriales. Somos instruidos en una relación con el mismo mito de que la vida después de la muerte.
acerca de los casos, datos del sueño y de manifestaciones espontáneas semejantes del inconsciente, naturalmente, tal como hemos dicho, no se puede atribuir a estas indicaciones el valor de conocimientos o de pruebas, pero pueden, sin embargo, servir como fundamento adecuado a las simplificaciones míticas. Constituyen para el entendimiento del investigador aquella zona de posibilidades que resultan imprescindibles para su actividad. Si falta un mundo intermedio de la fantasía mítica, el espíritu está amenazado por la rigidez del doctrinalismo. Pero, a la inversa, la consideración de los principios míticos comporta también un peligro para los espíritus débiles y sugestionables, el peligro de tomar a los presentimientos por conocimiento y de hipostafiar las fantasmagorias. La idea y de concepciones acerca de una reencarnación constituyen al mito muy difundido acerca del otro mundo, un país en que cualquier espíritu es una diferencia y mucho más antigua que la nuestra, a saber, en la India, la idea de la reencarnación pasa por algo evidentemente, al igual que entre nosotros la idea de que Dios ha creado en el mundo o que existe un espíritus rector. El indio culto debe saber que nosotros no pensamos como él, pero esto no lo inquieta. De acuerdo con la idiosincrasia espiritual del ser oriental, las consecuencias del nacimiento y de la muerte se consideran un acontecer infinito, como una rueda eterna que en objetivo sigue girando constantemente. Se vive y se conoce y se muere y vuelve a empezar desde el principio. Solo en Buda se manifiesta la idea de un objetivo, concretamente la superación del ser terrenal. La necesidad mítica del hombre occidental requiere una imagen evolutiva del mundo con principio y fin. Rechaza tanto un fin que solo tenga un principio como la concepción de una rotación estática, eternamente encerrada en sí misma. El hombre oriental, por el contrario, parece poder tolerar una última idea. No existe ciertamente ningún consensus general respecto a la esencia del mundo, al igual que tampoco ha podido hasta hoy ponerse de acuerdo los astrónomos en esta cuestión. El hombre occidental le resulta insoportable la absurditud de un mundo meramente estático. Debe proponer su sentido. El hombre oriental no necesita hipótesis, sino que la personifica. Mientras al que él quiere dar el último toque al sentido del mundo, este se fuerza a la realización del sentido de que el hombre ya aparta así del mundo y la existencia. Buda. Yo daría la razón a ambos. El hombre occidental parece ser predominantemente extrovertido, el oriental predominantemente introvertido. El problema proyecta en el sentido que sospecha los objetos. El último lo siente en sí mismo, pero el sentido está tanto en el exterior como en el interior. La idea del karma no debe separarse a la realidad del renacer. La cuestión incisiva del karma es personal en un hombre o no. Si la determinación del destino, con la que un hombre entra a la vida, representa el resultado de acciones y realizaciones de la vida pasada, existe entonces una continuidad personal. En otro caso, se concibe un karma en cierto modo como un nacimiento, de suerte que reencarga nuevamente sin que subsista una continuidad personal. Por 2 veces Buda fue interrogado por sus discípulos acerca de que si el karma de un hombre era personal o impersonal. Ambas veces eludió la cuestión y no penetró en ella. No contribuye en nada a librarse la ilusión del ser. Buda consideró más útil que sus discípulos medieran acerca de la cadena nidana, concretamente sobre el nacimiento, la vida, la vejez y la muerte, sobre la causa y el efecto de los apasionantes acontecimientos. No conozco una respuesta alguna de la cuestión que si el karma que yo vivo es el resultado de mi vida pasada o es quizá un patrimonio de mis antepasados, cuya herencia coincide en mí. ¿Soy una combinación de una vida de los antepasados y encargo nuevamente su vida? ¿He vivido anteriormente como personalidad determinada y llegué a aquella vida tan lejos que yo puedo ahora intentar una solución? No lo sé. Buda me dejó en pie la pregunta y quisiera suponer que no lo supo con certeza. Podría imaginarme muy bien que vivía en siglos anteriores y me había acuciado entonces por cuestiones a las que no podía responder todavía, que debía volver a nacer porque no había cumplido la tarea encomendada. Cuando muera, así me lo imagino, mis hechos me seguirán, aportaré lo que haya hecho. Sin embargo, se trata que al término de mi vida no esté con las manos vacías. Esto también parece haberlo pensado Buda, cuando intentaba apartar a sus discípulos de especulaciones inútiles. Es la razón de ser que mi existencia en la vida me plantea una cuestión, o la inversa, yo mismo soy la cuestión que va dirigida al mundo, y debo aportar mi respuesta, o del contrario, me encuentro meramente referido a la respuesta del mundo. Esta es la tarea suprapersonal de la vida, que solamente con esfuerzo realizo. Quizá presentarme algo que ya ocupó a mis antepasados, pero que no pudieron responder. ¿Influye quizás en mí el hecho de que el enlace del Fausto no cierre solución alguna? ¿O se trata del problema en contra del cual se estrelló Nietzsche, en la vivencia diagnóstica a la que parece escapar el hombre cristiano? ¿O es el inquieto Wotan Hermes de los antepasados alemanes y francos quien me plantea cuestiones acuciantes? ¿O es la sospecha de Richard William, el cual en la anterior fue el chino rebelde que, a modo de castigo, debe descubrir su alma oriental en Europa? Lo que yo siento como resultado de la vida de mis antepasados o como karma adquirido de la vida anterior personal podría quizás ser igualmente un arquetipo impresional actualmente de la angustia y todo el mundo y la inmovilidad especialmente.
como la evolución secundaria de la triada divina y su confrontación con el príncipe femenino. O la respuesta, siempre operada, a la cuestión diagnóstica del origen del mal, en otras palabras, la imperfección de la imagen cristiana de Dios. Pienso también en la posibilidad de que mediante un esfuerzo individual surja en el mundo una cuestión cuya respuesta reclame. Por ejemplo, mis preguntas y respuestas podrían ser poco satisfactorias. En tales circunstancias, alguien tuviera mi karma, es decir, quizás yo mismo, debería volver a nacer para darme una respuesta más completa. Por ello puedo imaginarme que mientras yo no vuelva a nacer, el mundo necesita una respuesta y que dispondré de algunos centenares de años de calma hasta que nuevamente se necesite alguien que se interese por tales cuestiones y que yo pueda volver a ocuparme de esta tarea con renovado esfuerzo. Tengo la idea de que puede iniciarse ahora cierta tranquilidad hasta que el pensum actual esté elaborado. La cuestión del karma me resulta oscura, como también el problema de renacer personal a la transmisión del alma. Libertad et vacunamente. Escucho con atención la creencia india en el renacer y el paso relativo de mi mundo de experiencias por un aspecto o en alguna cosa encuentro algo con alguna razón puede indicar la reencarnación. Prescindo naturalmente de los testimonios relativamente numerosos entre que nosotros está la creencia en la reencarnación. Una creencia que no me demuestra naturalmente más que un fenómeno de la creencia, pero en lo absoluto el contenido creído. Este debe revelarse en sí mismo empíricamente para poder aceptarlo. Hasta hace pocos años no me ha sido posible. Pese a la atención prestada en estas situaciones, descubrí nada convincente en este sentido, pero hace poco he observado una serie de sueños que me describían el proceso de reencarnación en una personalidad muerta que me era conocida. Ciertos aspectos hacen la referencia de la realidad empírica, incluso la probabilidad del no descartada. Sin embargo, nunca se puede volver a observar algo parecido, de modo que no disponían de comparación alguna, puesto que mi observación es única y subjetiva. Es mi intención exponer su existencia, pero no sus contenidos. Debo reconocer, sin embargo, que debido a estas experiencias considero el problema de la reencarnación con otros ojos, sin estar, sin embargo, en situación de poder defender una opinión concreta al respecto. Si aceptamos que allí prosigue la vida, no podemos imaginarnos otra existencia que la psíquica, pues la vida de la psique no necesita un espacio ni tiempo. La existencia psíquica particularmente abre las imágenes internas de la que actualmente nos ocupamos. Proporcionan la materia para todas las especulaciones míticas acerca de una existencia del otro mundo, y esta me la imagino como un progresor del mundo de imágenes. Así, la psique podría ser aquella existencia en la que se encuentra el otro mundo, o el país de los muertos. El inconsciente y el país de los muertos son en ese sentido sinónimos. Desde el punto de vista psicológico, la vida en el otro mundo parece como una continuación inmediata a la vida psíquica de la vejez. Al ir avanzando la edad, la contemplación, la reflexión y las imágenes internas adquieren generalmente un papel cada vez más preponderante. Tus ancianos tendrán sueños. Esto presupone que las almas de los ancianos no se anquilosan o petrifican. Ser medicina paratum cum mala per longas, con valor y moras. Es la vejez. El hombre comienza a remordar los recuerdos y los reconocen entre imágenes internas a externas del pasado. Esto constituye una introducción o preparación a una existencia del otro mundo, tal como, según la concepción de Platón, la filosofía constituye una preparación de la muerte. Las imágenes internas impiden que me pierdan a una mirada retrospectiva. Hay muchos hombres ancianos que se quedan presos en el recuerdo de acontecimientos externos, quedan presos en ellos, mientras que en el pasado, cuando se refleja y se retraduce imágenes, significa un reculer por un mexium sauter. Yo intento ver la línea que me ha introducido a este mundo a través de la vida y que me lleva más allá del mundo. Generalmente las prestaciones que se hacen los hombres acerca de otro mundo están determinadas por sus deseos y sus prejuicios. En la mayoría de los casos solo se vinculan al otro mundo representaciones iluminadas, pero esto no me aclara nada. Puedo igualmente imaginarme que después de la muerte habitaremos en una hermosa pradera florida. Si en otro mundo todo fuera bello y hermoso, debería existir una comunicación amistosa entre nosotros y los espíritus puros y bienaventurados, y del estado del prenacimiento podría derivarse consecuencias bellas y hermosas. Sin embargo, no es así. ¿Por qué es tan insalvable la separación entre los hombres y los difuntos? Por lo menos la mitad de las informaciones sobre encuentros con espíritus donde los muertos hablan de experiencias angustiosas con espíritus tenebrosos y es normal que el país de los muertos comporte un silencio helado a diferencia del dolor de la soledad. Si tengo en cuenta que en mí habla el otro mundo, el mundo actual me parece mucho más unitario que el otro mundo, en que le falta por completo la naturaleza antagónica. También allí hay naturaleza, que a su modo es Dios. El mundo al que vamos después de morir será espléndido y terrible, tal como la divinidad y la naturaleza conocida por nosotros. Tampoco puedo imaginarme que dejen de existir las desgracias. Concretamente esto era experimentar mis visiones en 1944, la liberación de la carga del cuerpo y la percepción del sentido. Profundamente satisfactoria. Sin embargo,
también allí había oscuridad y una extraña esencia de calor humano. Piensa en las rocas negras a las que llegué. Eran oscuras y del granito más duro. ¿Qué significa esto? Si no existiera la imperfección, un defecto original a la base de la creación, ¿cómo se explicaría el impulso creador, el anhelo para satisfacerlo? ¿Por qué les interesa a los dioses el hombre y la creación? En la prosecución de la cadena anidan hasta el infierno. ¿De dónde si no recibió Buda su dolorosa ilusión de la existencia, su Kounon, el nombre cristiano que espera un profundo fin del mundo? Me parece probable que hasta también en el mundo existan ciertas delimitaciones, que las almas de los muertos solo se descubrieran progresivamente donde se encuentran los límites del estado liberatorio. En alguna parte existe un allí, un debe condicionante del mundo, que quiere poner en fin al estado del otro mundo. Este debe creador decidirá, así lo imagino, qué alma se sumergirá nuevamente en el nacimiento. Podría imaginarme que cientas almas se encuentran en estado de existencia tridimensional más dichoso en el que de la vida eterna, pues quizás ello depende que hasta que un punto has trascendido la perfección o imperfección de su existencia humana. Es posible de una continuación de la vida tridimensional no tuviera un sentido cuando el alma ya ha alcanzado cierto grado de inteligencia, que no tuviera que regresar a ver la inteligencia elevada impedirá el deseo de la reencarnación. Entonces las almas del mundo tridimensional se desvanecerán y conseguirán un estado de budista, designado como nirvana. Sin embargo, si resta todavía un karma por ultimar el alma, vuelve a caer el deseo y se entrega de nuevo a la vida. Quizás por la reencarnación de ello existe algo por completar. En mi caso, hay que imaginar, debe de haber sido un impulso apasionado que originó mi nacimiento, pues él es el elemento más destacado de mi naturaleza. Ese insaciable instinto de comprensión ha creado, por así decirlo, una conciencia para reconocer lo que es y lo que sucede, y para descubrir más allá de ellos míticas representaciones a partir de las escasas indicaciones de lo irreconocible. No está en lo absoluto a nuestro alcance el poder demostrar que se conserve de nosotros algo eternamente. Como máximo, podemos decir que sí existe la probabilidad de que algo sí muestre una psique continúe viendo después de la muerte física. Si lo que ahora continúa existiendo del inconsciente en sí mismo, tampoco lo sabemos. Si existe una necesidad de formarse una opinión sobre una cuestión, podría quizás sacarse una colaboración a los fenómenos de desdoblamiento psíquico que se ha realizado. En la mayoría de los casos en que se manifiesta un complejo de desdoblamiento, ellos suceden en la forma de una personalidad, como si el complejo tuviera una conciencia de sí mismo. Por ello, por ejemplo, las voces de los enanejados se personifican. El fenómeno del complejo personificado lo he tratado ya en mi disertación doctoral. Se lo podría guiar, si se quiere, en beneficio de una continuidad de la conciencia. En favor de la tal hipótesis hablan también las observaciones sorprendentes que se han realizado en profundos desmayos después de agudas lesiones cerebrales y en graves estados de colapso. En ambos casos, de la más acusada pérdida de la conciencia puede tener lugar de percepciones del mundo externo, así como las experiencias oníricas, dado que la corteza cerebral es la sede de la conciencia, descartada de la influencia del desmayo. Tales experiencias todavía ahora resultan inexplicables. Quizá expresan una conservación subjetiva mínima de la capacidad consciente, incluso en los estados de una aparente carencia de conciencia. El problema de la relación en el hombre temporal, la persona y el hombre terrenal en el espacio y el tiempo plantea cuestiones de lo más difíciles. Dos sueños me aclararon esto. En un sueño que tuve en octubre de 1958 vi desde mi casa dos discos de forma lenticular y de brillo metálico que pasaron velozmente, descubriendo un estrecho arco por encima de la casa en la dirección del lago. Eran dos ovnis. Luego pasó otro cuerpo que volaba directamente hacia mí. Era un lente circular, como el objetivo de un telescopio. A una distancia de unos 400 o 500 metros se detuvo en un instante y luego volvió a volar. Inmediatamente llegó otro cuerpo volando por el aire, un objetivo con apliques metálicos, adaptado a una caja, una linterna mágica. A unos 60 o 70 metros de distancia se detuvo en el aire y se dirigió directamente hacia mí. Me desperté con la sensación de extrañeza. El sueño me rondaba todavía en la cabeza. Nosotros creemos siempre que los ovnis son proyecciones nuestras, pero ahora parecía que nosotros éramos sus proyecciones. Yo era proyectado por la linterna mágica del J.C. Young. Yo era proyectado por la linterna mágica como C.G. Young, pero ¿quién manipulaba el aparato? Soñé una vez sobre el problema de la relación de la persona y el yo. Era un sueño que me encontraba una excursión por un pequeño camino a través de un paisaje accidentado. El sol brillaba y yo divisaba un amplio panorama. Entonces llegué a una pequeña ermita. La puerta estaba abierta y entré. Ante mi asombro, en el altar no se encontraba ninguna imagen de la Madre de Dios, ni ningún crucifijo, sino solo un adorno de hermosas flores. Pero luego vi que, ante el altar, en el suelo, vuelto hacia mí, estaba un yogi sentado meditando profundamente. Al contemplarlo de cerca vi que tenía mi rostro. Me desperté asustado pensando, este es el que me medita.
Ya en sueños que soy yo, sabía que cuando él despertara, yo ya no existiría más. Este sueño lo tuve después de la enfermedad de 1944. Representa una comparación. Mi persona se suma a la meditación, por así decirlo como un yogi, y medita mi forma terrena. Se podría decir también, adopta la forma humana para lograr una existencia tridimensional, como cuando alguien se pone un traje de buzo para realizar una inmersión en el mar. La persona se entrega a aquella existencia en el más allá de la actitud religiosa que indica la capilla en el sueño. En la forma terrena puede realizarse las experiencias del mundo tridimensional y perfeccionarse mediante mayor consecuencia en el fragmento más. La figura del yogi representa en cierto aspecto mi totalidad prenatal inconsciente y el lejano oriente, tal como sucede con frecuencia en los sueños, algo que no es ajeno, un estado psíquico contrapuesto a la conciencia, al igual que la linterna mágica, proyecta también la meditación del yogi en mi realidad empírica. Generalmente, sin embargo, consideramos esta relación casual a la inversa. Descubrimos que en los productos del inconsciente símbolos del mandala, es decir, figuras circulares y cuadrangulares, que expresan totalidad, y cuando expresan totalidad utilizamos tales figuras. Nuestra base de conciencia ya de un yo, un campo de luz centrado en el yo que representa nuestro mundo. A partir de aquí contemplamos un mundo tenebroso, enigmático, y no sabemos hasta qué punto sus huellas tenebrosas están causadas por nuestra conciencia o hasta qué punto poseen realidad. Un análisis superficial se da por satisfecho con la aceptación de la conciencia como causante. Sin embargo, un análisis más exacto muestra que generalmente las imágenes del inconsciente no son motivadas por la conciencia, sino que poseen su propia realidad y espontaneidad. Sin embargo, las consideramos simplemente como una especie de fenómeno marginal. La tendencia de ambos sueña apunta a que la relación con la conciencia del yo y el inconsciente consideraba la inversa, es decir, al representar el inconsciente como yo generando la de la persona empírica, esta inversión indica que, según la opinión de la otra parte, nuestra existencia inconsciente es la verdadera y nuestro mundo consciente es la ilusión de una parte realidad, producida con fines determinados, algo así como un sueño que parece tener tanta realidad como los encontramos en este día. Está claro que este planteamiento tiene mucha semejanza con la concepción del mundo oriental, en cuanto éste crece en el Maha. La totalidad del inconsciente me parece por ello como el propio spiritus rector de todo suceso biológico y psíquico. Aspira a la realización total, es decir, a devenir completamente consciente con el hombre. Devenir conscientemente es la cultura en el sentido más amplio y autoconocimiento, es decir, esencia y alma de este proceso. El Oriente atribuye a la personalidad un significado divino, y según la antigua concepción cristiana, es el autoconocimiento el camino del cognito deli. La cuestión decisiva para los hombres es: ¿guardar relación con el infinito o no? Esto es el criterio de la vida. Solo si yo sé que la falta de límites es lo esencial. No presto interés a cosas vanas y a cosas que no tienen un significado decisivo. Si no lo sé, insisto en perseguir tal cual o propiedad y percibir como una posesión personal, algo que rige el mundo. Así es, pues, quizás una causa de mi inteligencia o mi belleza. Cuando más insiste en el hombre una falsa posesión y cuanto menos capta lo esencial, tanto más es insatisfactoria su vida. Se siente limitado porque no tiene objetivos limitados y que crea una envidia y celos. Cuando se comprende y se siente que está unido, ya está en la vida, al infinito, cambian los deseos y actitudes. En la última instancia, uno se rige solo por lo esencial y no por lo que se posee esto. Se ha malgastado la vida. También en relación con todos los demás hombres es decisivo que si ellos expresan lo infinito o no. El sentimiento de lo infinito solo lo alcanzó. Sin embargo, cuando estoy limitando al máximo, la mayor limitación del hombre es la persona. Se manifiesta en la vivencia. Yo no soy más que esto. Solo la conciencia de mi estrecha iluminación en la persona me une con la infinitud del inconsciente. Esto es una conciencia que me siento a la vez delimitado y eterno, como uno y el otro. Al saberme único en mi combinación personal, es decir, limitado, tengo la posibilidad de tomar conciencia también de lo infinito, pero solo así. En una época en la que la orientada Taux Briggs en la ensanchada es un espacio vital, así como el incremento del saber racional, interpreta uno de los mayores estímulos llegar a una conciencia de su particularidad y limitación. Sin ello no se da percepción alguna de lo ilimitado, y tampoco ningún devenir consciente, sino meramente una identidad del mismo en lo que una identidad con lo mismo que se exterioriza en la embriaguez por las grandes cifras y el periodo político. Nuestra época ha insistido toda una costa a desplazar al hombre terrenal y ha contribuido a endemoniar al hombre en su mundo. El fenómeno de los dictadores y a toda miseria que ha causado debido a que se ha despojado al hombre de su tendencia más allá por la estrechez de mirar por los omnisapientes. De este modo se ha sacrificado también al inconsciente. La tarea del hombre debería consistir precisamente en lo contrario, en llegar a adquirir conciencia de lo que lo impulsa desde lo inconsciente, en lugar de permanecer inconsciente o idéntico a ello.
En ambos casos crearía una conciencia desleal a su destino, en lo que no es posible alcanzar. El único sentido de la existencia humana consiste en encender una luz de las tinieblas del mero ser, el que no le es posible alcanzar. El único sentido de la existencia humana consiste en encender una luz en las tinieblas del mero ser. Incluso hay que suponer que, al igual que lo inconsciente actúa entre nosotros, también incrementa nuestra conciencia, influye en el inconsciente.